La idea principal para hoy se encuentra en Efesios capítulo 4 y no vamos a complementar, no vamos a terminar los 16 versículos 4, 1 al 16 porque no creo poder llegarle, pero si no lo logro, lo complementamos, lo terminamos en el estudio. Aunque en el estudio estamos comenzando el capítulo 3, así que vamos un poquito atrás en cuanto a ello. ¿Cuál es la idea principal que tenemos para hoy en cuanto a Efesios 4, 1, 16? La idea principal es la salud de la iglesia. Usted la puede leer ahí. La salud de la iglesia se evidencia en la unidad y el uso adecuado de los dones y la madurez de los creyentes. Una vez más, la salud de la iglesia se evidencia en la unidad, el uso adecuado de los dones y la madurez de los creyentes. Hay tres elementos incluidos ahí que tenemos que considerar. Ahora, tengo que clarificar esto. En los capítulos 1 al 3 hemos estado viendo que ahí usted y yo encontramos lo que Dios hizo, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces es un asunto bastante doctrinal, con mucho peso doctrinal. Honestamente, son capítulos con los cuales complementamos todo lo que encontramos a lo largo de las otras epístolas, incluso de lo que el Señor hizo, nos da una claridad mayor, nos establece mejor. Y luego partiendo del capítulo 4 en adelante, ya venimos con los imperativos, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y un poquito de ello estaríamos hablando más adelante. Ahora, hoy tenemos cualquier cantidad de libros que nos inducen a pensar en términos de alcanzar tus sueños, de alcanzar tus metas por todos lados, conferencias motivacionales, seminarios cristianos, no cristianos, salen hombres y mujeres que se dedican a motivar, algunas veces lo disfrazan detrás de otras expresiones, pero estamos viviendo en una sociedad que parece que necesitamos ser motivados y que necesitamos que se nos digan cosas grandes que podemos alcanzar. Y todo gira en torno al hombre, todo gira en torno a lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr y la forma en que yo lo voy a hacer. Profecías que se dan en las iglesias apuntan a alcanzar grandes obras. Normalmente uno escucha a alguien que le dice al otro, Dios te va a usar en gran manera, y para las profecías tradicionales que ya escuchamos, que son, yo les llamo profecías sacadas de la manga. Y no que esté mal pensar en alcanzar objetivos y metas en la vida. Es importantísimo. Yo creo que Dios no escoge a hombres y mujeres holgazanes, y lastimosamente dentro de la iglesia del Señor hemos encontrado gente así, que son holgazanes, que son haraganes, que son flojos, no solamente teológicamente, sino en sus vidas personales. Y no debemos hacer eso, no deberíamos vivir de esa manera. Dios escoge, normalmente Dios ha escogido a hombres y mujeres que han estado súper ocupados haciendo lo que Él les ha llamado a hacer. Lo primero que usted y yo deberíamos hacer es apuntar a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿A dónde Dios quiere que vayamos? Y esa debe ser nuestra inquietud en oración, en súplica. Señor, guíame a lo que tú quieres que yo haga. El Espíritu Santo de Dios está comprometido en guiarnos a nosotros a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Efesios capítulo 2, versículo 10, que ya lo leímos, ya lo vimos, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Ve lo que dice ahí? Y este es un pasaje que no se le debe olvidar, porque es importantísimo que entendamos que ya Dios creó, ya Dios puso en nuestro corazón, en nuestro espíritu, las obras a través de las cuales usted y yo debemos caminar. Porque al final del versículo dice, las cuales Dios preparó de antemano, y viene la palabrita que es de acción, para que anduviéramos en ellas, para que camináramos en ellas. Y esa es nuestra gran falla. Nosotros sabemos que tenemos que hacer las obras que Dios nos ha llamado, pero estamos más
obsesivamente sobre aquellas que yo quiero hacer para mi vida. Así que el Espíritu Santo está comprometido en llevarnos a lo que Dios quiere que hagamos, a los planes de Dios. Y cuando estamos comprometidos con Dios en esa dirección, entonces Dios permitirá que nuestros planes que son de Dios, se lleven al cumplimiento. Ahora, hablando de todo esto, hoy quiero llevarles a la joyería de la iglesia. Esa es una palabra que me encantó cuando yo estaba meditando, la puse ahí, vamos a entrar hoy a la joyería de la iglesia. ¿Qué es lo que nos encontramos en la iglesia? ¿Cuáles son esas joyas que solamente las encontramos dentro del cuerpo de Cristo? Y a continuación usted las va a encontrar, aunque les puedo dar así un rápido vistazo. Usted va a encontrar las joyas del amor, va a encontrar una perla de la humildad, va a encontrar una piedra de la unidad, va a encontrar un anillo de gracia sobre usted. ¡Wow! Eso es lo que vamos a encontrar en la joyería de la iglesia. Y el primer punto que yo quiero destacar en esta prédica es que una iglesia saludable es aquella que se mantiene unida. Y este aspecto, una iglesia saludable es aquella que se mantiene unida. Es un concepto que está a lo largo de todo el capítulo. No solamente a lo largo de todo el capítulo, sino que a lo largo de toda la epístola. Una iglesia saludable es aquella que se mantiene unida. Y comienza el apóstol Pablo con una expresión que ya la vimos en el capítulo 1 y no lo voy a explicar mucho porque ya lo sabemos. Yo pues, dice él, preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Yo pues preso en el Señor, ustedes saben que estaba preso en Roma, ya ustedes saben que él se sentía no preso por la cárcel, sino más bien preso como un preso para Dios. Él se sentía que era un hombre que estaba dedicada su vida para el Señor. Así que él no se sentía que estaba preso por los romanos, pero que estaba preso en Cristo Jesús, como una bendición, como una forma de decir, estoy comprometido con mi Dios, no tanto con estos que me tienen aquí. Y estos son los pasajes que tienen que ver con lo que con la forma en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Estos son los pasajes que podríamos llamarlos como el reglamento interno. Todo lo que viene a continuación es como parte de ese reglamento interno. Es aquí donde nosotros nos encontramos entonces con los imperativos de la vida cristiana. Ya que en los capítulos 1 al 3 nosotros vimos los indicativos, o sea, la obra de Cristo en favor nuestro. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a explicar un poquito más el martes, cuando hablemos de esos imperativos y de esos indicativos. Ahora, como un subpunto del punto mayor, una iglesia saludable es aquella que se mantiene unida. Quiero que usted analice lo siguiente. Unidad es producida por llamado, como un subpunto. Unidad es producida por llamado, en base al versículo. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Andéis es una palabra que todos sabemos qué significa. No necesito decirle qué significa. Pero en este contexto, andéis es una palabra que aparece en varios pasajes. Cuando usted revisa 4:17 dice, no anden ya como andan los gentiles. Cuando usted mira el capítulo 5, versículo 2, anden en amor. 5:8, anden como hijos de luz. 5:15, así que tengan cuidado de su manera de andar, no como necios, sino como sabios. Versículos que hablan de andar. Es interesante que la palabra tiene el sentido de ser cuidadosos en la forma en que caminamos, en que vivimos nuestra vida. Y siguiendo el texto, yo lo tengo subrayado. Siguiendo el texto dice ahí, os ruego que viváis o que andéis, algunas versiones dicen viváis, de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. La siguiente palabrita es aquella que vamos a considerar cuando dice de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Él dice, os ruego al inicio, antes de andéis, os ruego. Y en griego, esa palabrita os ruego, parakaleo, la cual tiene implicaciones de llamar, de exhortar o confortar, que por cierto, ustedes saben que significa paracleto, y esta es parakaleo. Paracleto es el término para el Espíritu Santo como consolador, como ayudador. Y en esta parakaleo tiene implicaciones de llamar, de exhortar, de conformarnos a nosotros.
Es un llamado en una nueva naturaleza transferida en la vida del Espíritu Santo de Dios a nosotros, quien vive ahí con nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y está de moda, o ya va pasando la moda, pero ya dejó de usarse como estuvo en un tiempo atrás, viento en popa, el asunto de que el ADN de la iglesia, el ADN del cristiano. Pero déjeme decirle algo. A lo mejor no lo voy a decir como lo aplican en algunas iglesias, pero nosotros tenemos un ADN y el Espíritu Santo, ¿saben qué es lo que hace? Él infecta, él altera el ADN humano e implementa, oiga, infecta, se aplica, cambia, transforma el ADN espiritual del cristiano. Eso es lo que él hace. ¿Sí? De pronto elementos que no teníamos como hijos de Dios, que no teníamos cuando no éramos hijos de Dios. De pronto al venir a los pies del Señor, al venir y aceptar el regalo de la salvación, empieza una transformación, el ADN empieza a cambiar y nos encontramos con esa joyería dentro de la iglesia, porque son los elementos que se van creando en ese nuevo hombre, en esa nueva mujer. Ese andar nuestro está basado en algo, y es en el Espíritu Santo y es en la palabra. ¿Quiénes determinan ese andar? Recuerde eso, es en el Espíritu Santo y es en la palabra de Dios quienes determinan ese andar. No es mi experiencia, no es lo que yo he estudiado, no es lo que a mí me gusta, no es lo que mis emociones, déjeme pararme ahí. No es lo que mis emociones determinan. Cuando yo me dejo llevar por mis emociones, cuando yo me dejo llevar por mis sentimientos, tengo la tendencia natural de fallarle a Dios. Natural. Porque la carne nunca será confiable, porque nuestro cuerpo, nuestros pensamientos nunca serán confiables. Y créame que no lo son, no lo son. Y para muestra, un botón. Miren a una persona, miren ustedes a una persona que se enamora, o miren a una persona que está pasando por una enfermedad grave. Teológicamente es gente que de pronto distorsiona su forma de vida. Cuando alguien se enamora, no escucha razones de nadie. Cuando alguien pone su interés en un hombre o en una mujer, ya no escucha a nadie, simplemente se deja llevar por sus emociones. Cuando alguien está bajo una enfermedad grave, ¿sabe qué sucede? Pierden de vista la realidad de la palabra y aceptan cualquier cosa que les venga. ¿Por qué? Porque esta palabra no es su fundamento. Su fundamento es lo que dice el vecino, lo que dice el filósofo, lo que dice el psicólogo, lo que dice incluso, voy a decirlo así, lo que dice el pastor. No es esto su fundamento. Esto debe ser el fundamento de todo cristiano y basar mi vida en lo que ella dice. Y hay gente que altera o que incluso, ¿sabe qué hace? Le resta valor a la palabra para vivir o hacer lo que ellos quieren hacer, lastimosamente. Ahora, cuando dice, y os ruego que andéis, ese andar no es casual. Ese andar no es un andar sin dirección. No es un paseo para distraerse en la iglesia cristiana. Y yo me he dado cuenta de que parece que al ser cristiano, hay como ciertas estaciones o ciertos años en que ser cristiano es la moda. Es como algo para distraerse. Es como que algo, oh, yo también soy cristiano. Y usted llega a algunas ciudades, algunos países donde parece que el 95% de la población es cristiano. Y cuando vienen decisiones que son trascendentales a nivel político, los cristianos no ejercen ningún peso. Entonces, ¿dónde están esos cristianos? ¿Sí? Cuando vienen decisiones trascendentales de oponerse al sistema del mundo, todo ese 95%, 90% de cristianos de esos países, ¿dónde están? No tienen fuerza. ¿Por qué? Porque realmente se ha convertido en una moda, porque realmente su cristianismo a lo mejor no es de impacto, porque posiblemente su cristianismo es nada más algo nominal, algo que lo digo con mi boca, pero mi estilo de vida y mi forma de aplicar los principios no están ahí. Vivo a mis anchas, como yo quiero. Es importante que nosotros consideremos eso.
No es una moda el ser cristianos. Y hay gente que dicen, voy a ver cómo es eso. Y se meten a la iglesia nada más para tener un buen tiempo. Y empiezan a ver y empiezan a coquetear con esto. Yo escuché a un hombre en Nueva York, hijo de un ministro, y me dolió mucho el haber escuchado lo que él dijo. Digo así, miren, yo me conozco todos los mecanismos dentro de la iglesia. Y él era era un ministro de alabanza y adoración. Terrible, me dolió tanto porque ahora ya no estaba en el Señor, porque estaba practicando cosas que no debía practicar. Y eso me dijo a mí que aún conociendo todo el sistema de cómo funciona una iglesia, la estructura, los movimientos, los diferentes departamentos, cómo se hace esto, cómo se hace todo aquello, para muchos de ellos este nunca fue el fundamento. Nunca lo fue. No saben realmente lo que la palabra de Dios les demanda hacer. Así que, una vez más, regresemos a este punto. Ese andar no es una moda. ¿Sí? Ese andar sigue un camino prescrito en un orden específico que Dios ya ha dado. Ahora, cuando digo prescrito, es algo que ya Dios estableció. Prescripción en el ámbito médico es el acto profesional del médico que consiste en recetar una determinada medicación. Ese es el arte de él. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el hospital, me acuerdo que nos ponían a leer y yo aprendí a leer las recetas de los doctores. Ahora, para leer las recetas de los doctores en esos términos médicos, realmente usted tiene que tener algo así como una forma de entendimiento y de discernimiento para entender los garabatos que escriben. En algunos lugares ya los doctores no escriben porque escriben de una manera increíble. Y ahora todo lo hacen a través de computadora. Entonces cualquiera que lea la receta, la prescripción, puede entenderlo. Y yo me acuerdo que yo aprendí a leer. ¿Por qué? Porque te vas familiarizando con el escrito y con el medicamento que está en la estantería. Entonces tú nada más mirabas y te dejabas guiar por las palabras, la primera palabra, la segunda palabra, CRI. Y entonces te ibas y buscabas por allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, prescripción es algo que ya alguien ha dado. Y esta es la prescripción del cristiano, no hay otra, familia. Quisiera darle otra prescripción, pero no hay otra. Esta es la medicina del cristiano. Esta es la perla preciosa del cristiano. Esta es la joya del cristiano, no hay otra. Por más que quisiera ponerlo en estos términos, no puedo. Así que esta prescripción es una manera en la que nosotros vamos conduciéndonos día a día, que nos llevan a cumplir con las metas, con los objetivos que Dios tiene para nuestra vida. Digno, siguiendo el pasaje dice, te ruego que viváis de una manera digna. Ahora, digno viene antes del verbo. ¿De cuál verbo? ¿Sí? Dice, que andemos. Te ruego que andéis de una manera digna. Y esto es bonito. Yo estaba investigando qué implicaciones tiene ello. Digno tiene un sentido de lo que empareja la balanza. Oiga eso. Nunca lo había escuchado, nunca lo había analizado, nunca me había encontrado con esa definición. Lo que empareja la balanza, o sea, el equivalente a tu vocación. Entonces, aquí tengo andéis, aquí tengo digno. Y él dice que andemos de acuerdo a qué? A lo digno de tu vida, lo cual es la vocación a la cual hemos sido llamados. Yo ando aquí dignamente, vean las dos cosas, yo ando aquí dignamente de acuerdo a la vocación que Dios me ha dado. Eso es lo que dice el versículo. De una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Por eso, el punto que usted puso ahí como su punto, unidad es producida por llamado. Es porque Dios ya nos ha llamado a una unidad. Nosotros tenemos serios problemas en ese aspecto, familia. A mantener la unidad dentro de la iglesia.
Y voy a ir ahí un poquito más adelante. Dice, de acuerdo a la vocación. Ahora, usted y yo sabemos que ya somos hijos de Dios. Con todo el corazón y con toda nuestra boca y con toda nuestra fuerza podemos decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y es un privilegio, es un honor saber que lo somos, right? ¿Sí? Nos sentimos gozosos, nos sentimos privilegiados de ser eso que Él ha hecho de nosotros, no que yo lo propuse, no que yo lo creé, no que yo lo establecí, sino que Él lo hizo. Así que una parte de esa vocación al ser hijo es que yo vengo a formar parte de un reino diferente. Al formar parte de un reino diferente, los reinos tienen diferentes regulaciones. Al formar parte de un reino, yo soy parte de una nobleza. Ay, qué lindo es eso. ¿Sí? Yo soy parte de una familia de nobles. Dígalo, dígalo. Yo soy parte de una familia de nobles. Pero los nobles no viven de acuerdo a lo que ellos quieran. Mire usted cualquier reinado y todos los que conforman ese reinado, la gran familia de ese reinado, tienen sus propias regulaciones y nos inducen a conducirnos de acuerdo al código de nobleza, al código del reinado. Así que usted y yo, al ser hijos de Dios, formamos parte y tenemos que seguir el código de Dios. No el código de la sociedad, sino el código de Dios. A mí me llama la atención eso, porque Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 no lo menciona. También si usted avanza un poquito más en el capítulo 5, versículo 10, lo menciona. Y si se retrocede un poquito en 1 de Pedro, capítulo 2, 9, encuentra también otro pasaje que define cuál es esa vocación que usted y yo tenemos. Déjenme nada más decirle el 5:10 que dice así, y nos ha hecho para nuestro Dios, nos ha hecho en Cristo Jesús, nos hemos sido hechos, dice la palabra, dos cositas, reyes y sacerdotes. Léalo en su Biblia, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, una nobleza nueva, aleluya, y reinaremos. Wow, cuando este pasajito en esta última palabra, en esta última frasecita, tiene una teología enorme cuando dice ahí, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes hacen eso? Solo los nobles. ¿No le parece formidable? Claro que es formidable. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, un pasaje que se lo conoce de memoria, linaje escogido, pueblo apartado para Dios, para que anunciemos, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de un lugar al otro, de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Unidad, familia. Eso es lo que nos dice el versículo 1, unidad. Dice ahí que andemos, que vivamos de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Luego podemos ir un poquito más adelante. Como un segundo subpunto, déjeme decirle que la unidad es producida por el Espíritu Santo de Dios. Versículos 2 y 3. La unidad es producida por el Espíritu Santo. Leemos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos, versículo 3, esforzándoos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto nos lleva a caminar en categorizaciones que el Espíritu Santo pone ahí, versículos 2 y 3. Estas son virtudes como parte de la vida del creyente. Aunque algunas de las culturas no aceptan estas virtudes como nosotros las valoramos. Dice ahí, con toda humildad. Y yo anoche, y hoy por la mañana, yo estaba alucinando, por así decirlo, con las implicaciones que tiene que ver la unidad.
y que tiene que ver la humildad, porque en el versículo 2 comienza con toda humildad. Si bien es cierto, uno puede contrarrestar la parte de la humildad con el orgullo. Por cierto, yo tengo ya años preparando la conferencia que quiero dar como un taller sobre raíces de orgullo, o quítele raíces y póngale el problema del orgullo en el hombre. Tengo una conferencia de eso que he desarrollado, y es increíble porque el primero que ha sido tocado con eso he sido yo, y Dios ha hablado a mi espíritu, Dios ha hablado a mi corazón increíblemente. Y dice aquí con toda humildad y mansedumbre. Y son virtudes que tenemos que entresacarlas aquí. ¿Por qué? Porque para los griegos humildad era debilidad de carácter. A ellos no les gustaba. De hecho, la palabra humildad no tiene el sentido que nosotros le hemos dado a ellos. Ellos miraban esta característica de humildad como una debilidad de carácter en los esclavos que ellos tenían. E implicaba perder el respeto por sí mismo, de sí mismo, perder el respeto. O sea, yo no me respeto. Ahora, yo me quedé pensando sobre eso y digo, wow, en la actualidad hay un montón de gente que no se respeta a sí mismo. ¿Sí? Hay un montón de gente que violenta el uso de su cuerpo. Hay un montón de gente que no se ama. Y tengo mucho que decir al respecto. Y lo digo con autoridad porque he visto gente que dice con su boca, sí, yo me amo porque yo me cuido. Y cuando uno mira sus acciones y cuando uno mira cómo se desvalorizan ante el sexo opuesto, me doy cuenta de que tienen una baja autoestima terrible. Entonces, para los griegos, el ser humilde implicaba que uno no se respetaba a uno mismo. Y a mí me encanta. A mí me encanta lo que Cristo hizo. Cristo insertó lo positivo de esa palabra. Que en vez de debilidad, el ser humilde es tener fuerza de carácter. Es lo que él insertó. El ser humilde implica tener fuerza de carácter, además de poder. ¿Por qué poder? Porque cuando yo tengo fuerza de carácter, yo tengo sabiduría en mi accionar diario, fuerza de carácter que me permite a mí controlar esas áreas de mi vida por el poder de Dios en mí, por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo, para controlar esas actitudes que yo tengo en mi ser, que no he podido vencerlas, que no he podido dominarlas, y porque yo soy un hombre o una mujer que no puede controlarse a sí mismo, necesito de alguien más. Y el único que puede crear la humildad en nosotros, el único que puede desarrollar la cualidad de humildad en nosotros, es el Espíritu Santo. Y se lo voy a decir así porque cuando uno mira la humildad con la que caminó Jesús, yo tengo que ir al Génesis para darme cuenta que en el Génesis la raíz del orgullo fue desarrollada ahí. ¿Dónde comenzó el orgullo? Con Satanás. Esa raíz fue transmitida a Adán y Eva. Quisieron parecerse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se les propone algo del bien y del mal, ellos aceptan eso con una finalidad de obtener un conocimiento. Entonces se vuelven orgullosos, se vuelven engreídos. La raíz del orgullo viene de Satanás, es transferida al hombre. El hombre en la humanidad camina bajo la influencia del orgullo. El hombre, aún cristianos, lastimosamente, viven bajo la llaga, viven bajo la tremenda flecha, viven bajo ese estigma del orgullo, les domina, les controla, es bajo lo que viven todo el tiempo. Mire nuestra sociedad, mire el por qué alguien quiere ser un artista de fama, mire por qué un cristiano quiere ser reconocido, mire por qué un líder quiere estar en una posición de autoridad y no quiere estar sentado, mire por qué. ¿Por qué el hombre pasa por encima de la mujer o la mujer quiere pasar por encima de él? Mírenlo por qué. Por el orgullo. La raíz del orgullo viene desde Génesis, más bien viene desde Satanás, pero comencemos en Génesis. A través de un hombre el orgullo fue transmitido a los demás. A través de un hombre la raíz de la humildad es establecida. Es Jesús quien inyecta esa característica de humildad en el creyente. Es Jesús quien lo hace.
Tremendo. No podemos agradar a Dios sin humildad, familia. No podemos. Se lo digo de nuevo. No podemos agradar a Dios sin humildad. Porque su Hijo fue el primero que caminó en humildad. Por cierto, tenga mucho cuidado con ello. Porque con mucha facilidad, una persona que evidencia humildad, se le puede convertir la humildad en orgullo. Suena raro, pero es muy cierto. No podemos y no debemos alegar que somos humildes. Tenemos la tendencia a creer, no, yo sí soy humilde. En el momento en que usted, ya sea verbalmente o en su interior, usted cree que es humilde, posiblemente ya la perdió. Pero sí debo procurarla. La humildad la debo procurar siempre. Siempre parecerme a Jesús. Solo Jesucristo podía afirmar justificadamente que Él era humildad, porque Él fue el que trajo el contraste o la contraparte para con el orgullo. Él dice en Mateo 11:29, y se los dice a todos abiertamente: llevad mi yugo sobre vosotros, dice Él, y aprended de mí, dijo Él, aprended de mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Ahora le pregunto a usted que me está viendo, ¿usted puede decir eso? Me pregunto a mí mismo, ¿puedo yo decir eso? Que Dios me cierre la boca. Porque el decir que soy manso y humilde de corazón implica tanto. No es ser menso, es ser manso y humilde. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe caminar, otra vez la palabrita andar, como Él anduvo. O sea, nuestro ejemplo es Él. Caminar con humildad. Bueno, miren lo tremendo que es hablar estoy en 2 versículos o en 3 versículos. Humildad. Déjeme avanzar porque si no, no salgo de aquí hoy. La segunda palabrita que aparece ahí es mansedumbre, que se utilizaba con referencia a alguien que era muy gentil, no gentil de los que no conocían del Señor, de que no eran de la religión judía, sino de la gentileza, amable. Es una persona que está conforme consigo mismo también. Mansedumbre habla entonces de gentileza y amabilidad. Gentileza y amabilidad. Gentileza se ha ido perdiendo. Gentileza no es nada más para con el hombre, porque mucha gente piensa que el ser gentil es solamente para el hombre. Que le abre la puerta del carro a la esposa. Gentileza es que le da la mano para que baje unas escaleras. Gentileza es que se quite el saco cuando hay un charco para que ella pase por encima del saco y no se moje los pies. Vamos, gentileza no es nada más para con el hombre, gentileza tiene que ver con todos. Yo puedo tener mansedumbre como hombre, como la mujer puede tener mansedumbre, puede ser gentil, puede ser amable y puede sentirse bien consigo misma. Es una característica que se evidencia cuando somos objeto de ofensas. Ahí se evidencia. Se evidencia cuando estamos libres de tanta malicia. Hoy la sociedad se mueve en asuntos de malicia terriblemente. Mansedumbre es una virtud que se evidencia cuando perdemos esos deseos de venganza, porque me hicieron tal cosa, yo se la voy a hacer. O cuando alguien dice, hay expresiones que la gente utiliza algo así como, tal vez en cada país difiera un poco, pero es algo así: no me piques, porque si me picas verás quién soy yo. Posiblemente en su país digan de otra manera. No me provoques, porque si me provocas vas a saber realmente quién soy. No sé, pero es gente que no tiene mansedumbre y por lo tanto es gente que no tiene también el control del Espíritu Santo dentro de ellos. La otra palabrita que sigue es paciencia. Paciencia, macrotumía, es en griego, y da la idea de soportar
Me encanta. Da la idea de soportar por mucho tiempo el agravio, paciencia. Da la idea de soportar por mucho tiempo el agravio. En realidad, muchos de nosotros no somos pacientes, porque no soportamos el agravio. Mire, si queremos mantener la unidad de la iglesia, este es un elemento que requerimos todos. Para mantener la unidad, yo debo tener paciencia con los hermanos. Me encantan las definiciones que sean. Déjeme decirle algo más. Lento para contraatacar, soportándonos unos a otros en amor, lo cual implica ser tolerantes unos a otros con amor. Paciencia. Me encanta como lo puso un comentarista. Él dice así: tener paciencia con alguien hasta que la provocación ha pasado. En otras palabras, me provocaron, pero ya no siento en mi corazón nada. Ya pasó la provocación, ya lo digerí, ya lo rechacé. No me quedé con eso en mi corazón, lo rechacé. Lo vomité de mi hombre interior. No lo quiero tener conmigo porque no me alimenta, porque no me trae nada satisfactorio. Me provocaron a algo, pero ya lo saqué. Eso es ser paciente. Somos muy dados al resentimiento, familia. Somos muy dados al enojo. Sobre todo cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Nuestra cultura hispana tiene un serio problema en este aspecto. En nuestra cultura hispana, si alguien me hace algo, me las desquito. No somos pacientes. Dígame una cosa, en el hogar usted y yo aceptamos un montón de cosas. Le aceptamos a los hijos y los hijos nos aceptan a nosotros. Un montón de debilidades, de flaquezas. Así es. Yo no creo que un hijo se va de la casa a la primera que el papá le reclama por algo. No lo creo. Yo no creo que la hija se va de la casa porque le pusieron a lavar los platos y no estaba de acuerdo porque es injusto, porque a ella le tocan los platos todos los días y no le tocan a los demás. Yo no creo que una hija se va de la casa porque le toca lavar los platos. ¿Sí? Es paciente, el hijo es paciente, el papá es paciente, la esposa no deja al hombre. La primera reacción, la primera contradicción que tuvieron entre ellos, no lo creo. Hay paciencia entre ellos. Cuando usted quiere mantener la unidad de la iglesia y trae el cúmulo de hombres y mujeres dentro de un lugar llamado estructura de iglesia y empiezan a tener comunicación, relación, tiene que esperar exabruptos en las relaciones. El problema es que no tenemos paciencia. Recuerda lo que dije yo, soportar por mucho tiempo el agravio. Dentro de la iglesia sucede que no mantenemos la unidad, porque en cuanto me hacen algo, me dicen algo que no me gusta, dejo la iglesia y busco la que más me conviene. Dejo la iglesia y busco aquella donde todo me lo celebran. Dejo la iglesia y me voy a aquella donde no me están confrontando de domingo a domingo con algo que yo sé que estoy mal. Dejo la iglesia para ir a buscar una iglesia donde yo me sienta bien. ¿Quién te dijo que la iglesia es para que te sientas bien? ¿Quién te metió el engaño? Hay otros lugares para que te sientas bien. Ve a la sala de masajes. Ve al jacuzzi, ahí te vas a sentir muy bien. Ve que te hagan unos masajes en los pies y que te arreglen la tuya. Te vas a sentir súper bien. Pero la iglesia no es un lugar para que te sientas bien. Es un lugar de formación. Y para ser formados necesitamos ser pacientes. Paciencia del cielo, no paciencia que es fake. Sí, yo le invito, si esto estaba en el corazón del apóstol Pablo, Dios se lo puso a él para que nos lo transmitiera a nosotros como iglesia. Y la iglesia tiene que entender que este es el lugar de formación y que es mi deber, que es mi responsabilidad. Y eso me lleva al versículo 3. Es mi deber, es mi responsabilidad tratar de mantener la iglesia unida. Yo le quiero decir a usted que me está viendo, amado hermano, amado amigo, mire, por favor, dejemos de dividir la iglesia. Dejemos de fragmentar la iglesia.
Dejemos de sentirnos mal, de convertir, por eso decía que en nuestra sociedad hispana convertimos la gente que discrepa de nosotros en doctrina, en opinión, en enemigos. Si alguien no piensa como yo, ya es mi enemigo. Si ese no piensa doctrinalmente como yo, ellos están mal, yo estoy bien. Esa es la ideología que hay en los aires, con todo este movimiento doctrinal, teológico que hay por todas partes. Aquellos están mal, yo estoy bien. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Dividimos la iglesia. Yo me acuerdo de una reunión de pastores y líderes que tuvimos en Costa Rica. Fue exclusiva. Se mandaron cartas de invitación exclusivamente a ciertos ministros, a ciertos predicadores y líderes denominacionales de diferentes grupos. Y yo me acuerdo que se tocó un tópico como este, árido, tremendo. Habían pentecostales, habían católicos, habían del Ejército de Salvación, habían conservadores, habían episcopales, habían escogido de los líderes prominentes. Yo no sé por qué yo estaba ahí, pero yo me colé. Y el tópico era guerra espiritual. Estoy hablándoles de muchos años atrás. Guerra espiritual. Común hoy en día en las iglesias. Y había un panel de preguntas y respuestas, pero había un tiempo también a lo que ellos llamaban reacción. Y entonces había un hombre que se paraba y reaccionaba en cuanto a lo que se había expuesto. Y de ahí venían las preguntas y respuestas. Miren, en el panel de preguntas y respuestas había un choque de ideas, porque ya les dije todos los grupos que habían representados, conservadores, pentecostales, luteranos, bautistas, de todos los grupos había. Y uno mira, ¡fum, fum, fum! Toda la lluvia de opiniones de tratar de tirar abajo lo que aquel había dicho o lo que aquel había opinado o la doctrina de aquel. Todo el mundo tirándose ahí, Y había un moderador que cuando las cosas se salían de orden, él traía orden de nuevo a la sala. Terminaba aquel momento y salíamos todos a tomarnos un cafecito o a tomarnos agua. Salíamos del auditorio y mira una de las cosas que a mí me llamó la atención y me encantó. Es que al final de toda esa discusión, todos los que se habían tirado en asuntos de opinión y de doctrina, salían y se reían y platicaban sanamente entre ellos. ¿Sí? Usted y yo tenemos que mantener la unidad de la iglesia. Una de las cosas que Dios ha llamado. Por eso el versículo 3 dice, esforzándonos, óigalo, y esforzándonos es una acción nuestra. ¿Sí? Si yo quiero ganar músculo, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme para levantar un poquito más de peso cada día que voy al gym. Si yo quiero adelgazar, tengo que esforzarme en dejar de comer harinas y heladitos que tanto me gusta. Si yo quiero alcanzar un objetivo, me debo esforzar. Si yo quiero ahorrar $1,000 de aquí a 3 meses, yo tengo que esforzarme en dejar de comprar café y de comprar esto y de comprar el otro. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a ese objetivo. Y el versículo 3 dice, esforzándonos, otra palabrita que está ahí es solícitos en algunas Biblias, dice, esforzándonos por preservar, por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso habla de lo que el hombre hace para no dividir la iglesia. Eso habla de lo que el hombre hace para provocar unidad en el cuerpo de Cristo, no fragmentarla, no dividirla. Me quedo ahí, familia. Versículo 3 es el propósito de del versículo 2. Cumple al versículo 2. Con dolor tengo que decir que hay cientos de cristianos que no han perseguido la unidad, han perseguido sus propios intereses. No aman la iglesia. Aman lo que pueden sacar de ahí. No aman la iglesia, no la cuiden. Y para mí la iglesia, indistintamente del nombre, significa mucho. Yo amo la iglesia y no hablo de Trinity House of Hope, hablo de la iglesia en general. Yo cierro mi boca
cuando la crítica y la murmuración surca en los aires para destruir, para dejar mal parados a otros. Amo la iglesia y Dios me ha puesto para cuidarla. ¿Ama usted la iglesia? ¿Ama usted el cuerpo de Cristo realmente? Otra vez, ¿ama usted la iglesia? ¿O ama lo que está extrayendo de ahí? ¿Ama usted la iglesia y está dispuesto a sacrificarse? Que es lo que dice el versículo 3, esforzándose. Esforzándose. Se lo repito, esforzándose. ¿Ama usted el cuerpo de Cristo? ¿O ama lo que hace usted? Ama que puede predicar. Ama que le pueden dar ofrendas. Ama que puede viajar. Ama que puede conocer otra gente. Ama el que puede desarrollar sus talentos, que son regalos de Dios. ¿Ama usted realmente la iglesia? ¿Cuerpo de Cristo? Si usted ama su iglesia, usted la cuidará. Cuidará su iglesia, cuidará a sus pastores, cuidará su liderazgo, cuidará a los ministros de alabanza y adoración, cuidará a los encargados del ministerio infantil, cuidará a quien está encargado o encargados del ministerio de jóvenes o adolescentes. Usted los cuidará. Cuidará a quienes están a cargo del audio, de video, de proyección. Cuidará a los que están a cargo de las luces, los cuidará. Los cuidaremos porque es nuestro deber. Nos esforzamos en cuidar el cuerpo de Cristo. Espero que esa sea su meta, su objetivo. Las obras a las cuales Dios nos ha llamado a andar desde antes de la fundación del mundo.